Me gustaría saber qué opinan en cuanto a... Vamos a ver, la creación de un nuevo Estado, que lo que podría parecer hoy en día, en cuanto a este Estado que se puede llamar para algunos la ONU. Empezamos en la anarquía, que era cuando se firmó el Tratado de Westfalia, cada Estado tenía su soberanía, cada unidades pequeñas. Luego con el wilsonismo empezamos con la microarquía, se podría decir. Luego con la ONU del 45 podríamos decir que era una minarquía. Con las reformas que se han venido haciendo, ya podemos decir que estamos entrando a un Estado cada vez más grande. Incluso hoy ese debate, si es que la ONU debe tener dientes o no. O sea, puede tener agresión a los Estados. Ya hay el R2P, el Responsibility to Protect, los cascos azules, ¿Qué nos quiere decir todo esto a la final? Que ni microarquía ni minarquía son equilibrios, ni microarquía ni anarquía son equilibrios de Nash a la final. No, yo, como quiera. Yo soy radicalmente contrario a la concentración política, al cosmopolitismo. Soy radicalmente contrario, como el primitivo político me refiero. No, soy totalmente contrario. En ese estado, ¿cómo quién votaría? ¿Qué ganaría en una votación de ese estilo? A lo mejor ganaba una coalición de chinos y musulmanes para expropiar a los ricos occidentales y cosas por el estilo. Y además, si hay libertad, es porque algunos territorios del mundo fueron capaces de tener libertad y enseñársela o servir de modelo para el resto. Si hubiera una cosa, no habría ningún espacio en que pudiera usted estar libre. Estaría sometido a las leyes del resto y seguramente no serían la de los más, digamos, más evolucionados. Soy totalmente contrario. O sea, yo no tengo tan claro que el Estado mundial sea un equilibrio de Nash, porque es verdad que hay una tendencia a la integración, pero también hay fuerzas muy descentralizadoras que se opondrían a esa centralización, y cuanto más se centralice y más se redistribuya la renta, hay incentivos a separarse de ese Estado mundial. Se ve muy claramente en España, los catalanes se quieren ir justamente por eso. Entonces, vamos hacia ahí. Creo que no necesariamente, y coincido en que sería positivo evitar ese destino. El profesor Bastos ha dicho que el minarquismo es imposible, pero yo creo que el minarquismo es imposible mientras no se reconozca el derecho de secesión. Si hay derecho de secesión y competencia entre Estados, sí que podría existir el minarquismo. ¿Qué le parece eso? Bien, muy buena idea. Pero otra cosa, para alcanzar el minarquismo, ¿qué es mejor? ¿Pedir el anarquismo o pedir...? ¿Usted cree que la gente va a ir a la lucha por un estadito así, por bajar 20 puntos el PIB? ¿O por desregular el mercado de la patata? ¿Usted cree que vamos a ir a la lucha, me refiero intelectual, ¿no? A dar la vida o estar dispuestos en un sitio a quedar mal, que nos llamen de todo fachas y todo tipo de cosas, por defender un 20%? Para eso no me meto. Ese es mi modelo, pero es que mi modelo de secesión en secesión hasta llegar al individuo. Ese es mi modelo. Derecho de secesión, pues obviamente sí. Sería maravilloso que así sucediera. Lo que pasa que esa secesión también puede tener límites, es decir, hasta llegar al individuo. El individuo sabemos seguro que no es la unidad mínima de convivencia, segurísimo. Porque hay ciertos bienes que por su naturaleza son comunales y que hay que gestionar comunalmente. Por ejemplo, los alcantarillados. No puede haber un alcantarillado de una persona y un alcantarillado de otra. Pues ahí está, ¿a qué nivel tiene que haber de provisión de servicios? Es que sabemos... Yo tengo un pozo privado, ¿eh? No quiero hablar del Estado. Bien. Si pudiéramos... Es que a lo mejor en ese caso sí podrías tener tu propio Estado. Pero, desde luego, vivir en una ciudad, por ejemplo, y pretender que cada individuo sea un Estado independiente o una unidad política independiente es imposible. Otra cosa es que digas, ¿un barrio puede ser una unidad política? Pues probablemente sí, pero la cuestión es la escala. Y mientras siga habiendo Estados, es decir, mientras siga habiendo gente que está subordinada a esa unidad política de manera no voluntaria, será Estado. La cuestión sobre si es que al intentar imponer, establecer una anarquía se vuelve de nuevo un Estado, ¿por qué? Por lo que dices en tus palabras, Rayo, de que no existe un hegemón que tenga un poder para que otro hegemón no lo conquiste. Bueno, me parece que podría no ser así, ya que no entendemos anarquía como ausencia de jerarquías, sino que como ausencia de Estado. Y podría haber un hegemón que sea voluntario, tipo, no sé, Google está en mi ciudad y bueno, Google no va a querer que llegue otro Estado, el Estado Islámico, a conquistarlo, entonces, bueno, podría tener el poder para contrarrestar los poderes
que intentan establecer una hegemonía. Las cruzadas. O sea, la idea mental de cruzada, o sea, que de todos los individuos vayan a luchar por algún tipo de causa. Que no estoy defendiendo la cruzada, estoy defendiendo la idea que se está refiriendo él, que dice que puede haber un hegemón cultural, un papado o algo así, que es algo semejante a lo que pasa o que intenta hacer el Estado Islámico. Intenta ser un califato y llamar a todos los musulmanes individuales del mundo a pelear por la causa. Pero no es un Estado. El califa no. El califato, el Estado Islámico sí es un Estado, o está un protoestado, pero la idea de una comunidad no lo es. Dos puntos muy breves. Uno, aún así tendrías que tener una cierta unidad territorial, es decir, un ejército de Google que defienda un territorio. ¿Qué pasa si invaden ese territorio y hay Googles y hay Apples y los de Apple no quieren aliarse con los de Google o solo... Es decir, sí. Bueno, ya pasa relativamente porque hay estados que centralizan la defensa. Hay traidores dentro de él. Sí, no, bueno, pero es que si estamos hablando de un sistema anarquista, los de Apple no tendrían por qué defender a los de Google, porque son unidades políticas independientes, aunque convivan en el mismo territorio. Pero le convendría hacerlo porque así también puede seguir manteniendo la composición. Depende. Se podrían aliar también con los otros o simplemente abstenerse y decir que los de Google defiendan el territorio y yo estoy tranquilo sin participar en la guerra y obteniendo defensa. Y bueno, yo no niego esa posibilidad, lo que digo es intentemos modelizarla, intentemos demostrar que es viable, estudiemos cuán probable es ese objetivo. Por ejemplo, que haya una idea de cruzada, yo también lo veo viable. Es decir, si por ejemplo muchísima gente coincidiera en que la defensa de la libertad es algo por lo que vale la pena morir, pues probablemente podría haber un orden descentralizado que nos defendiera de enemigos externos porque nos enfrentaríamos a él. ¿Es eso muy posible? ¿Bajo qué circunstancias? Eso es lo que creo que hay que plasmar. Es decir, si tenemos una propuesta de reforma política que es casi absolutamente inviable, pues bueno, podrá servir para... yo pido 100 para que me den 40, pero eso es una postura más de anarquismo filosófico que de anarquismo político, no tanto una propuesta concreta de reforma política.